El SAT puede embargar o inmovilizar tu cuenta bancaria sin tu autorización y sin informarte. Así como lo oyes, el SAT tiene la facultad de ordenar a los bancos que embarguen o congelen tus cuentas bancarias sin tu autorización y peor aún, sin que te enteres. Ese es el tema del que hablaremos el día de hoy. Soy Quetzal López de Fiat Legal. Gracias por acompañarme. Como te decía, el SAT puede ordenarle a tu banco que el dinero de tu cuenta sea inmovilizado, afectando a las operaciones de la empresa en la que seas socio y las tuyas en lo personal, por lo que no podrías disponer de tu dinero ni siquiera si tienes un ahorro para emergencias, aunque hay una excepción que veremos más adelante. Pero esto no para ahí. Incluso si tienes una deuda fiscal, el SAT puede exigir directamente al banco que le entregue de tu cuenta bancaria hasta el monto total que debes, incluyendo multas y recargos. El por qué la autoridad toma una medida tan radical te lo explico a continuación. El SAT puede tomar dinero de tu cuenta bancaria sin tu autorización por un motivo muy simple: para garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales omitidas o que considera omitidas. Pero hay razones por las que previamente solo inmoviliza o congela tus cuentas bancarias. Déjame contarte las 4 situaciones principales por las que la autoridad fiscal ordena dicha congelación y al final te daré algunas recomendaciones que puedes hacer para evitar eso o solucionar tu problema si ya caíste en él. Estas 4 situaciones son las siguientes. Primero, por un aseguramiento precautorio. Segundo, por un embargo precautorio. Es diferente al aseguramiento y te lo explicaré a detalle más adelante. Tercero, por un crédito fiscal firme determinado por la autoridad. Y el cuarto es el llamado congelamiento de cuentas por omisión de declaraciones. Vamos a detallar cada una. La primera razón por la cual el SAT ordena la inmovilización de tus cuentas bancarias es por un aseguramiento precautorio. Imagina que el SAT inicia facultades de verificación. Es decir, la autoridad decide realizar una visita de verificación a tu domicilio fiscal o una auditoría a tu persona o negocio. Situación que acontece por diferentes razones. Por ejemplo, porque detectó inconsistencias en tus declaraciones, porque emitiste facturas que no cuadran con tus operaciones reales, porque estás dentro de un sector económico que está bajo revisión especial, porque alguien denunció que simulas operaciones o facturas, o porque te sacaste el premio de salir sorteado en las revisiones aleatorias. Pero al llegar la autoridad fiscal, decides cerrar la puerta, negarles el acceso, les ocultas información o haces cualquier acción intencional para que no puedan revisar. A eso se le llama impedimento con dolo. Cuando el SAT decide revisar tu domicilio fiscal, su objetivo es verificar que realmente existas en ese lugar, que tus actividades coincidan con lo que declaras y que los documentos y registros contables estén disponibles. Además, no solo puede verificar externa e internamente que existas en un domicilio, está dentro de sus facultades revisar que los ingresos, los egresos, la emisión de facturas, el pago de las nóminas y las demás formalidades fiscales se lleven correctamente. Así que si la autoridad considera que realizas impedimento con dolo, considera que estás tratando de ocultar algo o que hay un riesgo de incumplimiento grave. Entonces, la ley le permite aplicar medidas más fuertes, entre ellas el aseguramiento precautorio, que es la inmovilización o congelamiento temporal de todas o algunas de tus cuentas bancarias, bienes o valores mientras termina la revisión. Siguiendo con el aseguramiento precautorio del SAT, cuando esta medida se aplica, no significa que seas culpable de un delito fiscal, pero es una clara señal de alerta que el SAT pretende proteger el interés fiscal de la Federación. La mejor forma de evitarlo es colaborar siempre con las revisiones, permitir el acceso al personal autorizado y tener en orden tu documentación. También es común que esta medida se active por falta de cumplimiento de requerimientos de información, por lo que siempre, y recalco, siempre que te llegue un oficio de requerimiento de parte de la autoridad, debes atenderlo de inmediato. Aunque parezca que has cumplido con la obligación, es probable que el oficio se haya emitido antes de que cumplieras, pero puede ser también que hayas cumplido de manera inadecuada. Evita problemas y haz una verificación y en su caso cumple o aclara el punto a la autoridad. Recuerda que adicionalmente la autoridad fiscal tiene más herramientas para poder verificar la información o el domicilio. Puede desde imponer multas elevadas o incluso puede ordenar que la policía irrumpa en el domicilio fiscal con el fin de verificar el mismo. La segunda situación es el llamado embargo precautorio, que como te dije es diferente al aseguramiento precautorio. Te explico qué es y luego por qué a veces se confunde uno con el otro. El embargo precautorio de la autoridad procede cuando el SAT ya determinó que tienes una deuda fiscal, pero el plazo para pagar aún no termina y sin embargo existen señales fundadas de que podrías evitar el pago. Esa es la clave por la cual el fisco solicita inmovilizar tus cuentas bancarias. Legalmente, esta acción está respaldada por el artículo 145A del Código Fiscal de la Federación. No requiere sentencia judicial previa
porque la ley le otorga esta facultad administrativa a la Hacienda Pública. Y recuerda que el SAT y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores son hijos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así que tienen más comunicación de la que se cree. El embargo precautorio le permite que el SAT congele bienes o cuentas bancarias para garantizar, al vencerse el plazo, que existan recursos disponibles para el pago en tu cuenta bancaria. Sígueme con este ejemplo para entender de mejor manera cómo funciona el embargo precautorio de cuentas por parte del SAT. Imagina que la autoridad fiscal ya revisó tus cuentas y determinó que sí tienes un adeudo fiscal, pero todavía no vence el plazo para pagarlo. Y en esta revisión, el SAT nota que estás haciendo movimientos sospechosos como vender bienes, sacar dinero de las cuentas o transferirlo al extranjero. Esto presupone a los funcionarios fiscales que quieres ocultar o desaparecer tu patrimonio para evitar pagar las obligaciones pendientes de pago, que aunque no sean definitivas todavía, tienen fecha de pago. Ante esta situación, se aplica esta medida en forma precautoria antes de que llegue la fecha límite de pago, lo que inmoviliza tus cuentas bancarias o algunos bienes con el fin de evitar de que dejes al fisco federal sin nada con qué cobrarte. Lo que es importante es que esta situación no es lo mismo que un cobro directo y después del pago puedes solicitar que liberen las cuentas bancarias o los bienes sobrantes. Déjame contarte que el aseguramiento precautorio y el embargo precautorio son medidas cautelares utilizadas por el SAT, pero con objetivos distintos. Como dijimos antes, el aseguramiento busca, como su nombre lo indica, asegurar el cumplimiento de una obligación o la protección del interés público. Así que, si el SAT no te encuentra en tu domicilio fiscal o no le entregas la información solicitada, procederá esta medida. En cambio, el embargo se utiliza para asegurar el pago de una deuda tributaria ya determinada. Es decir, la autoridad fiscal ya determinó que debes una cantidad cierta, pero teme que no pagues, por lo que ejecuta una manera de reservar tu dinero o tus bienes para que no desaparezcan mientras llega el momento de cumplir con tus obligaciones fiscales. Este también se ordena cuando estás en juicio y no garantizas la deuda ante el tribunal. La tercera situación por la que el SAT inmoviliza cuentas bancarias es por un crédito fiscal firme, es decir, no pagado y exigible contra el que ya no procede recurso legal alguno. Cuando ha pasado el plazo legal para pagar tus adeudos fiscales determinados por la autoridad y no lo hiciste, además de que no combatiste dicho adeudo, tu deuda se convierte en un crédito fiscal firme. Y con ello, el SAT ya no está actuando en medidas preventivas, sino que con acciones de ejecución. Un crédito fiscal firme es una deuda ya determinada, exigible de forma inmediata y, como te decía, surge después de que el SAT te notificó oficialmente cuánto debes en una cantidad cierta, te dio un tiempo para pagar y no cumpliste o no iniciaste un juicio en el plazo de ley. Ante ello, se activan las facultades de la autoridad para iniciar el procedimiento administrativo de ejecución. Esto incluye embargos, inmovilización de bienes y la intervención de cuentas bancarias. En el caso de que la autoridad comienza las facultades de ejecución por un crédito fiscal firme, esta actúa conforme a derecho para asegurar el interés de la nación. El Código Fiscal de la Federación, en sus artículos 145 y siguientes, establece claramente que una vez que el crédito fiscal queda firme, el SAT puede ordenar a las instituciones bancarias no solo que inmovilicen tu dinero o el dinero necesario para cubrir la deuda, sino que lo retire de tu cuenta bancaria, y para ello no requiere de tu autorización. Esta es una de las medidas más comunes porque es inmediata y efectiva. Además, el SAT no necesita acudir a un juez, solo debe seguir el procedimiento legal para recuperar lo que se le debe. Déjame contarte cómo es el proceso por el que el SAT congela una cuenta bancaria. Pero antes de continuar, te invito a darle me gusta a nuestro video o déjanos un comentario, nos ayuda mucho a llegar a más personas y nos motiva a seguir generando contenido de valor. Y si aún no nos sigues, me encantaría que lo hicieras y actives las notificaciones para que te avisemos cuando subimos contenido nuevo. Al determinar la autoridad fiscal que tienes una deuda firme y no la pagaste, gira una instrucción directa a tu banco para inmovilizar tus cuentas. Primero, el SAT identifica el monto cierto y actualizado del adeudo y ordena al banco congelar el saldo total disponible en tus cuentas. Después, le solicita que la cantidad de dinero adeudada sea transferida directamente a las cuentas de la Tesorería de la Federación para cubrir la totalidad del crédito fiscal. Esta acción está totalmente respaldada por el artículo 151 del Código Fiscal de la Federación y por la Ley de Instituciones de Crédito. Además, te informo que casi todas tus cuentas bancarias pueden ser sujetas de embargo, con una excepción. Entre las cuentas que pueden ser afectadas están las cuentas de ahorro, las cuentas de cheques, inversiones de corto plazo y seguros de ahorro o instrumentos similares. Pero, ¿quieres saber cuál es la cuenta que queda fuera del embargo del SAT? Te cuento que las cuentas destinadas específicamente al retiro, administradas por Afores, están protegidas por otras leyes. Esta es una protección que busca el retiro digno de las personas. Pero, si tienes dinero ahí y no tienes dinero en tus cuentas de banco, podrías considerar usarlo, pues el no pago de tus contribuciones puede dar pie a que el SAT señale que existe un
fraude o una evasión fiscal por quebranto a la hacienda pública, lo que puede llevar a penas privativas de libertad, sí, cárcel. Así que, si te encuentras en esta situación y tus cuentas ya están congeladas, la recomendación es acudir directamente al SAT para aclarar el estatus de tu deuda, presentar comprobantes de pago si ya lo hiciste o solicitar un convenio si estás en posibilidades de negociar. La cuarta situación que puede llevar al SAT a ordenar la inmovilización o congelamiento de tus cuentas bancarias es cuando tus declaraciones fiscales contienen errores, omisiones, información falsa o simplemente no las has presentado. Aquí es importante señalar que esto sucede aunque no lo hagas con mala intención. Si el SAT detecta irregularidades graves, puede determinar que hay un posible fraude o simulación fiscal. Por ejemplo, si declaras ingresos muy bajos pero emites muchas facturas que no cuadran con lo declarado o haces depósitos grandes en tus cuentas de banco pero no lo reportas, esto genera señales de alerta en los sistemas del SAT, el cual constantemente hace cruces de información bancaria de tus declaraciones mensuales y anuales y puede iniciar una auditoría o revisión electrónica. Así que si durante un proceso de revisión no puedes justificar los movimientos o la autoridad detecta que omitiste ingresos, dedujiste gastos falsos o utilizaste facturas de empresas que simulan operaciones, es decir, compraste facturas, el SAT ordenará la inmovilización de tus cuentas bancarias. Este tipo de congelamiento ocurre con mayor frecuencia de lo que piensas, especialmente en contribuyentes que usan plataformas digitales, servicios profesionales o ingresos por comisiones sin llevar un buen control contable. Por eso es fundamental declarar correctamente y conservar comprobantes y responder a cualquier requerimiento del SAT de forma oportuna. Muy comúnmente nos llegan clientes que creen que si no reciben personalmente una notificación del SAT, entonces no pasa nada. La realidad es distinta. Las leyes fiscales mexicanas permiten que el fisco federal notifique vía buzón tributario y si tú no estás al tanto del mismo, eso no te exenta de las consecuencias. Así que recuerda que el SAT puede notificarte de tres maneras. Primera, en tu domicilio fiscal. En el momento en el que se presenta un funcionario que siempre debe identificarse y entregarte un documento firmado. Si no te encuentras en el mismo, deberá dejar un citatorio para que estés al día siguiente en el horario marcado. Esto podrá ser con alguien que esté en el domicilio o con un vecino inclusive. Lo recomendable es siempre recibir los documentos del SAT. La segunda, a través del buzón tributario. Actualmente es la forma más común. Aquí nadie va a visitarte. El documento digital estará firmado electrónicamente y por esta vía, para efectos legales, no importa que no abras el documento después de llegar a tu buzón tributario. Tienes un plazo para abrirlo y si no, independientemente de que no lo hayas abierto, se considera notificado legalmente con todas sus consecuencias. La tercera manera de notificación de parte del SAT son los estrados. Se trata de una publicación de un documento oficial como un requerimiento, resolución o cobro en un lugar público como en las oficinas del SAT o en el portal oficial de internet en el apartado de estrados. Una vez publicado en estrados, la ley considera que ya fuiste notificado aunque tú no lo hayas visto ni leído. A partir de este momento, corren los plazos legales y el SAT puede continuar con el procedimiento, embargos, créditos fiscales o congelamiento de cuentas si es que corresponde. Por ello, debo decirte que si no recibes los documentos en tu domicilio o no lees las notificaciones del buzón tributario o si te cambiaste de domicilio sin actualizar tu información en el RFC, el SAT considera que estás ocultándote o evadiendo tu responsabilidad. En otras palabras, si no cumples con las formalidades esenciales o no avisas a la autoridad, la ley no requiere que estés avisado o notificado personalmente, por lo que establece mecanismos alternos para que la notificación sea válida conforme a lo establecido. Entonces, después de toda esta información, ¿cuáles son las recomendaciones para prevenir que la autoridad fiscal congele tus cuentas? Vamos a explicarlas, pero antes debo decirte que la mejor forma de evitar el congelamiento de tus cuentas es la prevención. Cuando el problema ya ocurrió, puedes tardar plazos muy largos en que te liberen las cuentas. No te quiero asustar, pero en nuestro despacho hemos visto que algunos clientes han tenido sus cuentas congeladas por más de 8 meses, lo que implica que no pueden sacar nada de dinero, pero si recibes estas nuevas cantidades, también estarán inmovilizadas. Nuestras recomendaciones claves son: primera, mantén actualizada tu información en el RFC, especialmente tu domicilio fiscal y medios de contacto. Si el SAT no puede encontrarte, puede avanzar con notificaciones por estrados. Lo hemos dicho muchas veces, pero esta es la principal causa de inmovilización. La segunda recomendación clave para evitar la inmovilización de tus cuentas bancarias es revisar constantemente tu buzón tributario. Hoy en día nos topamos con clientes que acuden a nosotros que no han activado su buzón o ignoran que existe a pesar de ser una obligación fiscal, con una gran relevancia, pues ahí llegan notificaciones oficiales que, como dijimos anteriormente, si no respondes, activan procesos formales de cobro de plazos o de inmovilización de activos. La tercera, presenta tus declaraciones en tiempo y forma y con datos correctos. Sabemos que equivocarnos es parte de ser humanos, pero en la medida de lo posible, asesórate con profesionales
profesionales contables. Ellos usan sistemas contables que disminuyen el riesgo de un error. La omisión de ingresos o errores reiterados pueden ser considerados de indicios de evasión. Y a la autoridad no le importará que tus errores sean sin intención de evadir, es decir, sin falta de dolo. Cuarta, responde a requerimientos o auditorías. Si recibes una solicitud de información, contesta con claridad y dentro del plazo. Ignorar al SAT no hace que desaparezca el problema, solo lo agrava. Vamos con la quinta y última recomendación que consideramos clave para evitar la inmovilización de tus cuentas bancarias. Si ya tienes una deuda fiscal, busca regularizarte. Acércate a la autoridad. En algunas contribuciones puedes solicitar un convenio de pago en parcialidades o incluso aplicar para condonación de multas si corriges tu situación de manera voluntaria. En este 2025, el SAT sacó un programa de condonaciones. Verifica si puedes aplicar y ahórrate ese dinerito. Recuerda, no hay cuentas fiscales y no fiscales. El SAT tiene acceso a todas tus cuentas bancarias y el SAT no necesita una orden judicial para congelar tus cuentas. Si detecta riesgo o incumplimiento, la autoridad puede actuar con base en sus facultades administrativas. Por eso es tan importante que tú, no solo tu contador, que tú te mantengas al tanto de tu situación fiscal y actúes con responsabilidad. Es todo por hoy. Yo soy Quetzal López. Si te gustó este video, por favor dale me gusta y compártelo utilizando WhatsApp o Telegram. Y no se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, X, YouTube y LinkedIn como @FiatLegal y @Quetzal López. Recuerda que en Fiat Legal podemos asesorarte en materia legal, fiscal, contable e inmobiliaria.